sentido, entonces, les voy aquí a proyectar qué tiene en este momento el ministerio frente a la consideración de accidente o de reporte de accidente de trabajo con respecto al COVID-19. Entonces, estos son los lineamientos que se tienen por parte del Estado, que está en representación del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo. Esta normatividad sale, afortunadamente, digo yo, en el mes de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque resulta que en muchos países del mundo no se considera este evento como un posible accidente de trabajo, sino que todo lo colocan como si fuera una enfermedad laboral en algunos países y en otros la consideran como enfermedad común. Entonces, mírenme que aquí pues tenemos una legislación que ya cubre a ese respecto. En la plataforma ustedes encuentran entonces este documento. ¿Por qué es importante revisar? Por lo siguiente. Él nos habla de cuáles son los factores que determinan la exposición. Recuerden que para nosotros tener el problema, pues necesitamos estar expuestos, tener un factor de exposición. Y además de eso, tenemos que contar con medidas de prevención y control, que eran los que habíamos visto por allá en algunas presentaciones y en unos videos de refuerzo, que pueden ser medidas de control de ingeniería, pueden ser medidas administrativas, pueden ser medidas de control ambiental y las medidas individuales que cada uno de nosotros realizamos. Entonces, vámonos para acá. ¿Cuáles son los factores que determinan la exposición? Entonces, para nuestro caso, que es sobre el COVID-19, entonces ellos lo definen claramente donde dicen que es principalmente una exposición persona a persona, a través de gotita respiratoria entre contactos cercanos. Pero más adelante vamos a revisar otros aspectos que también le coadyuvan a este proceso de exposición, que son factores contribuyentes. Entonces, ¿qué se entiende por un contacto cercano? O sea, para poderlo evaluar desde el punto de vista ocupacional. Entonces, se entiende. Al estar a una distancia aproximada de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en un área de atención de un paciente con COVID-19 que esté confirmado o que sea probable, pero que además usted como mínimo haya estado allí un tiempo no mayor a 15 minutos. Un tiempo mayor a 15 minutos, o sea que usted no debe estar en lo posible más de 15 minutos con un paciente que ya esté diagnosticado, porque eso le va a incrementar el riesgo. O en contacto directo, miren, con secreciones de un caso probable confirmado mientras este paciente es considerado infeccioso durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces estamos hablando de los pacientes que ya se pueden entender como infectantes. El tener contacto directo con secreciones de ese paciente, y estas secreciones pueden ser esputo, suero, sangre y gotitas respiratorias. Ojo, resulta que en este momento también en el mundo, verificando sobre las otras secreciones del inmunológico que tiene el paciente, recuerden que está también muy implicado el sistema gastrointestinal. Recuerden que esto que estamos viendo es de marzo del 2020, pero también en este momento se puede evidenciar desde allí. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que presentar también todas esas secreciones o riesgos que tenemos con todos los fluidos corporales. Bueno, ahora bien, estas medidas de prevención y control ocupacional nosotros las tenemos con lo que tiene normado Colombia, pero también con las sugerencias que han hecho organizaciones de higiene y seguridad en el trabajo, como es la OCHA en el año 2020, donde ellos nos proponen unos controles, que esa es la Organización de Higienistas Ocupacionales Americanos. Y entonces nos dicen, miren, hay que tener unas medidas de control de ingeniería. Esas medidas de control de ingeniería, ¿cuáles serían? Son barreras físicas para guiar a los pacientes a través del área del TRICE, porque recuerde que es cuando el paciente nos llega a urgencias y entonces nosotros los empezamos a clasificar.
Debemos tener esas barreras físicas para que no se transporten esos aerosoles por el ambiente. Hay que tener cortinas o procesos de separación en esas áreas compartidas, bien sea en observación, bien sea en la sala de procedimientos, etc. Y tenemos que tener un sistema de tratamiento de aire con direccionalidad, con filtro y con tipo de cambio. Más adelante vamos a ver en qué características debe tener. Que además no solamente se instalen, sino que se les haga un mantenimiento adecuado, porque yo puedo tener un aire acondicionado, por ejemplo, en mi casa, pero si yo no le hago un manejo adecuado a ese aire acondicionado, no lo limpio, no le hago mantenimiento, pues realmente allí estoy cumpliendo un problema de proceso inseguro. Va a tener inseguridad con el aire que estamos respirando. Y entendemos entonces que las medidas administrativas tendrán que ver con el diagnóstico oportuno. Miren que están catalogadas dentro de lo administrativo, porque resulta que puede ser que a la persona no le tomaron la prueba en un momento adecuado. Y eso es lo que ha pasado en Cali. Miren, la oportunidad de atención están íntimamente ligadas con esta medida preventiva del diagnóstico oportuno, porque ese diagnóstico oportuno implica que no solamente me tomen la prueba, sino que me den el resultado a tiempo. Y observen que esa ha sido la gran dificultad, que sí, a usted le toman la prueba, pero si no se la entregan sino 14 días después, ¿ya para qué? Porque prácticamente usted ya ha estado contaminando el resto. Ya puede que no haya sido asintomático, puede que empiece procesos de sintomatología y que se pueda agravar. Entonces, míreme cómo aquí ese diagnóstico oportuno tiene que ver con las medidas de control administrativo. Igualmente con la característica de la exposición ocupacional, porque es cuántos trabajadores hay en un área, cuántos pacientes se atienden, con qué frecuencia. Un momentico, por favor, yo cierro esta puerta. Entonces, vamos a tener esa situación, ¿no es cierto?, donde también va a depender de la intensidad de esa exposición y las características locativas que tengan esos espacios y la vulnerabilidad que usted tenga como trabajador de la salud. Entonces, no va a ser lo mismo la exposición de alguien con enfermedades autoinmunes que alguien que no las tenga o enfermedades crónicas degenerativas, que van a tener unas preexistencias mucho más grandes que van a incrementar el riesgo de ese trabajador de la salud y los va a hacer, lógicamente, mucho más vulnerables. Y eso implica que entonces habrá que hacer procesos de reubicación de esos trabajadores. No los podemos exponer porque sabemos que se nos van a morir. Y mírenme que eso es lo que nos ha pasado con la pandemia. Cómo empezamos a tener un alto número de fallecidos con altas tasas de letalidad, sobre todo el año pasado. Ya en este año la situación ha variado un poco debido porque ya se ha aprendido, ya se ha hecho mucho esfuerzo para mejorar esas condiciones de seguridad en los trabajadores de la salud. Y la otra parte es que se cumplan esas normas de bioseguridad, porque resulta que usted está expuesto, pero si no se cumple, entonces tienen que haber esos controles administrativos para que se cumplan. Y la otra parte es cómo se hace ese monitoreo de los casos confirmados que tenemos dentro de los trabajadores de la salud, porque entonces no lo podemos dejar que continúe laborando. Y observen que eso fue una de las circunstancias que potenció y aumentó el riesgo en muchos servicios de urgencias y de cuidados intensivos, porque tenían que seguir laborando allí. Además, porque no se daban incapacidades. Miren que todavía tenemos ese problema, esa gran debilidad en algunos sitios porque no se le da incapacidad al trabajador, entonces él tiene que ir a laborar. Bueno, ahora bien, otro aspecto importante es cómo yo como trabajador pues evito las aglomeraciones y debo de, si es lo posible en los trabajadores de la salud, pues dejarlos que si es por consulta externa y usted labora en consulta externa, pues pueda hacer teleconsulta, pueda hacer procesos de seguimiento de manera digital, etc. Entonces, estas fueron otras opciones que ha dado pues el Ministerio de Trabajo. Y la otra parte importante es la promoción de la higiene de manos y la higiene respiratoria.
Y para ese proceso, entonces, hay unas sugerencias que nos ha dado la Organización Panamericana de la Salud, donde debemos tener unos adecuados dispensadores para podernos lavar muy bien las manos. Igualmente que deben de estar en zonas y en lugares donde los hacemos para que no se nos olvide cómo es ese procedimiento, que esos dispensadores sean realmente cambiados, sean descontaminados, que las personas los usen de una manera adecuada y cómo también debemos tener una adecuada instrucción y capacitación por parte de la gente encargada pues, de salud ocupacional o de seguridad salud en el trabajo. Pero que además a nosotros se nos garantice en los sitios de trabajo, pues se nos garantice no solamente el jabón y el agua, sino que también se nos garantice con qué secarse las manos, ¿no es cierto? Porque resulta que las personas, si no tienen dónde secarse, se van a secar en la ropa y entonces allí vamos a incrementar el problema porque la ropa pues no va a estar limpia. Me descontamino, pero vuelvo y me unto con la misma ropa que tengo puesta, entonces allí voy a tener muchos problemas. Igualmente, pues se debe garantizar los equipos de protección personal de acuerdo con lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Desde mucho antes ya habían presentado unas declaraciones y con anterioridad a eso ya se habían hecho algunos protocolos que más adelante los vamos a ver. Y esos tenían que relacionarse con el uso adecuado de los guantes, el manejo de la higiene de las manos, el cómo debemos cumplir con esas precauciones universales de bioseguridad. En este contexto, entonces, ellos nos plantean 5 momentos en los cuales nosotros debemos hacer higiene de manos cuando estamos atendiendo personas. Una es antes de tocar un paciente, la otra es antes de realizar una tarea limpia, aséptica, después de tocar un paciente, después del contacto con el entorno del paciente en su habitación o en el lugar donde esté él alojado, después también de estar expuesto a los fluidos o líquidos corporales o a los implementos. Entonces, mírenme que esta es una normativa de proceso seguro que tiene pues la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, entonces nos plantea y nos dice, vean, no se les olvide su lavado de manos porque esas son dentro de las medidas administrativas una condición sine qua non que debe ser entre 40 a 60 segundos, que ya ustedes la han practicado y la vamos a ver reforzada ahora más adelante. Todas estas normatividades pues salen a partir del 2012, se plantea unas prioridades de cómo se debe hacer un uso adecuado de los guantes en los procesos de prevención, sin evitar de que el guante no reemplace el lavado. Entonces, en este momento también no solamente hay que lavarse la mano, sino que hay que lavarse los guantes. Y tenemos unas medidas de control ambiental, que es cómo mejorar esa concentración de microgotas infecciosas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, y esto se lleva a cabo con ventilación natural o mecánica de las áreas, fundamentalmente, por ejemplo, en salas de espera o en los sitios donde tenemos mucha acumulación de personas que van a consulta, ¿cierto? Igualmente en las zonas donde hay procesos y personas que estén en aislamiento absoluto, porque pueden tener unas patologías infectocontagiosas que no son solamente por vía aérea, sino que son por otras vías, como es la vía por piel o vía dérmica, ¿no? Igualmente vamos a tener que revisar esas condiciones y rutas de aseguramiento allí con respecto a qué tipo de techo tiene ese sitio donde estamos alojando los pacientes, qué tipo de paredes son, si se pueden descontaminar fácilmente o no, si toleran una limpieza adecuada, que tengan una buena iluminación y un buen recambio de aire, y que tengan unos lugares donde pues realmente nosotros nos podamos hacer higienización de manos y de los insumos con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué nos dice el ministerio? Nos dice, vea, hay que tener puestas ajustables que permitan el cierre y aislamiento de áreas. Tenemos que tener baños privados y lavamanos para evitar y reducir la transmisión de esos virus a otras áreas en los sitios donde alojemos los pacientes. Tiene que haber una antecámara entre el cuarto y el pasillo
porque allí nos permiten el almacenamiento de los materiales del paciente que estén menos disponibles para que no se nos contaminen en la habitación. Y tiene que haber una presión de aire de la antecámara con relación al pasillo que debe ser negativa. Entonces, no se les olvide esto, grábenselo. La presión del aire en esos lugares debe ser de presión negativa. ¿Para qué? Para que el aire contaminado no salga de la habitación y el pasillo y las otras áreas hospitalarias se nos vayan a contaminar. Y esas áreas pues deben de tener su propio sistema de entrada y salida de aire. Ahora, las camas deben de estar a más de 1 metro de separación si en la habitación pues tenemos varias personas. Y en todos los lugares entonces donde estén pacientes con casos probables o sospechosos que sean hospitalizados de manera ideal deben de estar en cuartos de presión negativa. Y en las medidas individuales, pues ya conocemos, debemos tener entonces equipos muy adecuados y dentro de esos elementos de protección personal se incluyen pues el vestido quirúrgico, de tela o desechable, el gorros, el tapaboca, la mascarilla de alta eficiencia que puede ser N95 o FFP2, las gafas de protección de pantalla facial o careta, las bases desechables, y cumplir con toda la normatividad que nos expresa la OCHA frente a esos equipos de protección permanente y de protección que nosotros vamos a utilizar. Y esos equipos deben ser inspeccionados, que realmente sean seguros, que no tengan rotos, porque por ejemplo hay veces que usamos un guante y resulta que ese guante está roto. Entonces hay que reemplazarlos, hay que inspeccionarlos, hay que controlarlos y sean de buena calidad. Igualmente deben ser retirados y reemplazados de acuerdo como lo plantean los proveedores y almacenados adecuadamente. Aquí tenemos algunos equipos de protección personal donde se nos plantean entonces cómo hacer una comprobación de sello positivo, que realmente la mascarilla sí nos proteja, que no ingrese el aire por partes por donde no son, sino que entre el aire filtrado, que tenga un buen aseguramiento tanto para la barbilla como para la narina. Si es en el caso pues, de la mascarilla, debemos tener en cuenta qué equipos vamos a utilizar por cada área. Entonces, ¿qué normas tenemos? Se dice que si es en urgencias, en hospitalización, en cuidado intensivo, en salas de cirugía y en consulta externa, el personal asistencial le clasifican el equipo de protección personal dependiendo si en esa área se genera o no se generan aerosoles, o si en esa área es un área para procedimiento quirúrgico, como sería en las salas de cirugía y las de recuperación. Entonces, en el caso de que no tengamos allí una presencia abundante de aerosoles, pues tendremos una mascarilla quirúrgica, visor, careta o gafas, una bata de manga larga antifluido, guantes no estériles, no necesariamente pues tendrán que ser estériles, un vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y tendríamos también presencia de gorro. Pero observen que en la mayoría de estos momentos los estudiantes asistenciales se hacen todas las medidas mucho más estrictas, para lo cual entonces se dice que donde se generan más aerosoles, pues estaremos con respirador N95, con los visores o protectores oculares y de boca, el de bata de manga larga antifluido, guantes no estériles, pero también podríamos usar guantes estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y el gorro. Y en los procedimientos quirúrgicos, pues vamos a tener todos estos, más todos los guantes estériles que sean necesarios o batas estériles que sean necesarias para el acto quirúrgico. Las personas que laboran en el aseo de los centros asistenciales, pues incluirán unos guantes diferentes de neopreno, guantes de caucho, que utilizarán monogafas de protección y igualmente entonces otros tipos de caretas y utilizaban botas también que pueden ser de neopreno y en lo posible todo el mundo debería usar un zapato cerrado que sea antifluido, que no sean tenis, que no les caigan allí secreciones, etc. Entonces, mírenme cómo hay toda una normativa sobre esos equipos de protección personal. Bueno,
Igualmente tenemos cada uno de los otros lugares, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, para el acompañante en una habitación, pues usará mascarilla quirúrgica, tendrá bata, tendrá guantes. Camila, puedes apagar el micrófono y gracias. Bueno, tendremos igualmente en el paciente que pues debe de usar en las condiciones pues una mascarilla quirúrgica y usará pues la ropa que tiene la institución para su uso personal. Igualmente, pues aparecen aquí cada uno de los otros aspectos que se deben de tener en cuenta dependiendo de dónde las personas estén laborando. Míreme qué son las vías que se tienen precisamente para evitar estos problemas. Bueno, hay también entonces especificaciones de estos elementos de protección respiratoria, que pueden ser los N95, los FFR, y entonces aparecen aquí las descripciones, ¿no es cierto?, también de otras mascarillas de protección respiratoria que también están normadas, como son la NR95, la NRP10, que son mascarillas elastoméricas que tienen unos filtros o cartuchos apropiados dependiendo de las micras de exposición a los que se está expuesto. Entonces, nosotros sabemos que los que tienen menos de 5 micras, pues en una mascarilla de tela, pues por allí eso se va a pasar. No va a servir de nada una mascarilla de tela allí. Entonces, habrá necesidad por eso de tener unos flujos y unas mascarillas realmente que sean antifluidos, que tengan un sistema en el caso de que el proceso de infectividad sea muy grande, es un sistema de respirador con purificación de aire motorizado o sistemas de suministro de alto con filtros de partículas de alta eficiencia que no lo dan los filtros de la EPA y que están normatizados a nivel mundial a través de la CDC de Atlanta. Y igualmente, pues que nos garanticen un nivel de eficiencia de filtración del 95%. Tendremos entonces gafas protectoras, monogafas o caretas que van a cubrir también los anteojos o la forma pues en que tienen colocados sus lentes de contacto para que tengamos una protección ocular muy adecuada. Y en la protección de las manos, pues ya sabemos que tendremos allí pues los guantes que no deben ser de reuso, sino que deben ser desechables, y todos los aspectos que debemos tener en cuenta en la protección corporal con ropa de aislamiento impermeable o una bata de aislamiento impermeable que se debe tener allí. Bueno, ellos nos plantean aquí situaciones en caso que haya escasez pues, de los materiales, no los vamos a leer, pero simplemente ustedes los van a tener en cuenta para que por favor lo lean. Este material, entonces, lo tienen ustedes dentro de la plataforma. Está también la forma en cómo ustedes deben hacer el reporte de accidente de trabajo en caso de exposición al COVID-19, quién va a calificar esto, cómo lo va a hacer, y seguimos más o menos la misma ruta. Aquí tenemos entonces el flujo de ruta de cuando lo consideramos como un accidente, cuando tenemos salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones respiratorias a la membrana mucosa de los ojos, de la boca, de la nariz o en piel lastimada, o cuando tengamos pinchazos con superficies o material contaminado de secreciones, etc. Y aquí entonces haremos todo el proceso de reporte del accidente, calificación del evento, si es de origen laboral o no, si tiene la prueba del COVID, si el aislamiento, entonces la persona debe de inmediatamente aislarse, debe hacer el monitoreo del estado de salud, si tiene síntomas respiratorios y prueba de COVID negativa, pues retornará al trabajo, si no, pues entonces seguirá este flujo, ¿no es cierto? Si presenta síntomas, pues todo esto debe reportarse a la ARL. Si presenta calificación de origen de acuerdo con la exposición, si la prueba fue positiva, se declara enfermedad de origen laboral. Si es negativa, pues no se generaría allí enfermedad laboral. Pero miren que aquí está la ruta, ¿no es cierto? Y se cataloga todo de acuerdo con la ley 1562 para accidente de trabajo. Bueno, y aparecen entonces todas las normatividades que tienen que tenerse en caso pues, de ese accidente. Bueno,
Con referencia entonces a la otra parte que nos falta profundizar, es con respecto a revisar estos contenidos del riesgo biológico que son pues muy grandes. Pero aquí los vamos a ver de una manera resumida. Entonces, este riesgo biológico, como nos habían hablado los compañeros, pues va a depender de qué tipo de microorganismos son los que están circulando. Todos los microorganismos no circulan en todos los países. Hay algunas regiones del mundo donde circulan unos más, otros menos. Tenemos entidades hospitalarias donde podemos tener flora prácticamente residente en ellos, porque han habido procesos de contaminación allí, intrahospitalaria o enfermedades nosocomiales, y entonces allí vamos a tener unos microorganismos multiresistentes muy complicados de manejar. Y por eso todos esos procesos infecciosos nosotros hablamos de que va a depender entonces de la patogenicidad del microorganismo, que va a depender del modo de transmisión y el huésped que este microorganismo quiera acoger. Va a depender también de los procesos de higiene que tengamos en esas áreas, de la disponibilidad local de medidas preventivas eficaces, porque yo puedo tener, por ejemplo, administración de antisueros en inmunización pasiva, o puedo tener inmunización a través pues, de las vacunas. Puedo tener medidas de higiene de los alimentos, del agua, de las instalaciones. Puedo hacer intervención frente a los vectores o reservorios de esos microorganismos. Y puedo también tener tratamientos disponibles muy eficaces. En nuestro caso, pues sería la inmunización pasiva que podríamos tener allí, o la vacunación posexposición, que también tenemos para algunos microorganismos en salud ocupacional o en los procesos de prevención de infecciones. Y también la administración de antimicrobianos. Ustedes han podido ver que en el manejo y tratamiento del COVID, por ejemplo, pues tenemos algunos antimicrobianos que han tenido mucho efecto, antivíricos también allí. Y el problema más grande que tenemos pues son las mutaciones de estos microorganismos virales y en los bacterianos pues la farmacoresistencia de ellos. En general, a partir de la epidemia que tuvimos desde el año 86 con referencia al VIH-Sida, el mundo entonces empezó a pensar cómo podríamos mejorar esas precauciones universales frente a la no contaminación de los trabajadores de la salud y de la comunidad en general, pero específicamente de los trabajadores de la salud, que eran los que mayor riesgo tendríamos en la atención de estos pacientes. Y entonces sale a través de la CDC de Atlanta en el año 87, con apoyo de la OMS y la OPS, las precauciones universales de bioseguridad. Y a partir de allí, todo en el contexto mundial se empieza a hablar de la bioseguridad. Observen que en este momento todas las personas en su léxico pues han colocado esa nueva palabra, bioseguridad. Y tiene un principio, miren, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Observen cómo esto viene ya planteado porque no sabemos en qué momento se nos puede presentar un evento de esta naturaleza, y eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, con la pandemia del COVID. Posteriormente, entonces, esas precauciones universales han sido acogidas en todo el mundo. El Ministerio de Salud en Colombia en el año 97, entonces nos plantea las primeras conductas básicas en bioseguridad para el país, acogiéndose a las precauciones universales, y sacan también el Ministerio de Protección Social en el año 97 el decreto 1543 para manejar adecuadamente la infección del VIH-Sida. Observen que es pues 10 años después. En la medida en que se ha ido aprendiendo, pues entonces se empiezan a mejorar las reglamentaciones y las normas. También la OIT y la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 sacan una declaración internacional para que se acojan estas medidas y precauciones universales
por cualquier pandemia o epidemia que pueda ser presentada. Y uno pues, de los mayores, digámoslo así, colaboradores en este proceso para las Américas, pues ha sido la CDC de Atlanta, que es el Centro pues, de Control y Prevención de Enfermedades. Bueno, estas precauciones universales tienen que ver con evitar el contacto de piel o mucosas cuando nosotros estamos laborando y otros líquidos, ¿no es cierto? Igualmente de sangre. Y también tener en cuenta las vías que se tienen para el lavado de manos, bien sea ese lavado de manos social que nosotros nos hacemos regularmente o el lavado de manos clínico-quirúrgico que efectuamos cuando vamos a hacer procedimientos quirúrgicos invasivos. Entendiendo que ese lavado de manos pues, es la remoción mecánica de los microorganismos y que debemos tener un lavado mucho más exhaustivo, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos quirúrgicos invasivos, que también hay una precauciones universales frente al uso de los guantes, bien sea porque apliquemos la técnica abierta de postura de guantes, que sean estos limpios, o pueden ser guantes estériles que deben cumplir con todas las normas y si así sean en técnica cerrada también de guante estéril o de guante limpio. Y tenemos los usos de mascarillas, del gorro, de las polainas para prevenir el contacto nuestro de la piel con estos fluidos y secreciones de las mucosas de estas personas atendidas. Igualmente, el uso de delantales protectores que no son solamente para medicina legal, sino que deben ser empleados, por ejemplo, en ginecobstetricia o pueden ser empleados en trauma o pueden ser empleados por personal que trabaja en servicios generales en los centros asistenciales. Igualmente el uso de boquillas o bolsas de resucitación o cánulas, porque antiguamente pues nosotros dábamos respiración artificial boca a boca y a partir de acá, desde el año 86, pues entonces se empezó a plantear y en el 88-89 con mayor razón, porque el riesgo era muy grande de cómo poder entonces hacer resucitación con unas cánulas de Guedel colocadas al paciente, cómo hacerla con equipos AMBU iniciales para no tener estos procedimientos que son de altísimo riesgo. Bueno, ¿cuándo tenemos nosotros más problemas, digámoslo así, en estas precauciones universales? Cuando hacemos manejo de cortopunzantes, por los cuales deben ser adecuadamente manejados. Y estos objetos cortopunzantes pueden ser, por ejemplo, el bisturí, puede ser una tijera, puede ser una aguja, puede ser una jeringa, puede ser una lanceta. Y en este caso, pues hay necesidad de que esos implementos, pues tengamos mucha precaución, porque miren, la mayoría de problemas de accidentes se ocurre antes de que se desechen estos elementos. Entonces, en más de la mitad de los accidentes se debe a eso, en un 50.9%. Puede ser durante su uso, o sea, que yo lo esté desempacando, que yo lo esté empleando, que lo esté usando. Entonces, míreme que durante su uso se presenta en un 29% de los accidentes. Mientras se desechan, cuando yo los voy a echar al contenedor, cuando lo voy a colocar en el guardián o cuando lo coloco en una bandeja, si es en un acto quirúrgico, en esos momentos son los momentos de mayor riesgo, en un 12.6%, o después de que yo ya lo he desechado, porque resulta que lo tiré por ejemplo una aguja de sutura, no la acomodé bien en el equipo, no la puse en el sitio del contenedor o del guardián, sino que la dejé allí dentro del material que era para lavar y la persona que esté allí en el lavado, cuando lo vayan a entregar, pues se puede funcionar. O por ejemplo, cuando va incluido junto con la ropa y resulta que se echan en las bolsas rojas de ropa y allí va un objeto cortopunzante. Entonces, mucho cuidado porque el problema no es solamente para ustedes, protegerse en ustedes, sino cómo nos protegemos todos, porque en cualquier momento alguno de nosotros se puede accidentar o alguno de los trabajadores que nos contribuyen en este manejo hospitalario clínico, pues se va a accidentar por culpa nuestra.
y vamos a tener entonces un evento adverso y un accidente allí directamente. La otra parte es cómo desechamos las agujas cuando la aguja es reutilizable. Observen ustedes que las agujas que se utilizan para punción lumbar son reutilizables. Entonces hay que verificarlo muy bien. Todas no son desechables. Entonces hay que entender, emplear, entrenarnos adecuadamente para poder hacer los desechos. Y la otra parte que nos dicen las precauciones universales es la desinfección y esterilización de equipos, que ya ustedes ven que en los centros asistenciales tenemos el área de descontaminación, el área de esterilización, las centrales de esterilización. Y allí pues van a, dependiendo del nivel de contaminación, pues van a tener desinfecciones de bajo nivel, de mediano, de alto nivel de desinfección. Ustedes dirán, profesora, pero entonces hay algunos equipos que utilizamos que son desechables, unos van a incinerar, sí, unos van a ser incinerados, pero los otros pueden ser reutilizables. Entonces, allí también hay que verificar cómo se va a hacer esa descontaminación antes de lavarlos. Entonces, habría que establecer todos esos protocolos y estándares para las personas que trabajan en las áreas de esterilización. Igualmente tenemos en cuenta los desechos intrahospitalarios y estos desechos intrahospitalarios pues cumplen con una normatividad de acuerdo al Código de Colores de la Organización Mundial de la Salud. Y en este contenido pues tenemos unas bolsas de colores o unos recipientes de contenedores que ustedes ya conocen como guardianes, que son rojos, que implican desechos de riesgo biológico. Los verdes son desechos ordinarios no reciclables, casi siempre pues de comida. Los colores negros son desechos anatomopatológicos, los naranja depósitos de plástico, de vidrio pues los blancos, de color gris papel y cartón y similares. Sin embargo, el Ministerio de Salud reglamentó un sistema de colores para Colombia de acuerdo con esto a nivel mundial que ya se tenía. Y entonces nos dice, mire, el color rojo para desechos anatomopatológicos y residuos que implican contaminación biológica. Por ejemplo, las placentas que se almacenan en las cavas para luego ser enterradas, pues estas deben de estar en bolsas rojas. El color negro pues será para áreas de almacenamiento ordinario que no impliquen contaminación biológica. Y las de color blanco, pues que son para material reciclable. En las clasificaciones de exposición de los microorganismos con referencia a los tipos de lesión que nosotros tengamos, y ahí podemos aclarar que podemos los 3 niveles pues, de clasificación de la exposición, donde decimos que en el nivel 1 es cuando hay exposición de membranas mucosas, piel no intacta, o cuando tenemos lesiones percutáneas por sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados, tendremos una exposición muy alta, que la clasificamos como riesgo 1. Cuando tenemos exposición de piel no intacta, pero resulta que no, esos materiales no estaban contaminados con sangre, supuestamente, entonces decimos que es una exposición clase 2. Y cuando es piel intacta, donde se puede tener contacto con sangre o líquidos corporales, pues allí tendríamos una exposición tipo 3. En este orden de ideas, miren cómo vamos entonces evaluando los grados de exposición a que nos podemos estar sometidos en los trabajos de salud. Hay una reglamentación que sacó el Ministerio en el año 2009, que es el Reglamento Técnico para la Protección de los Trabajadores Expuestos a estos agentes biológicos. Allí entonces se explica cómo va a ser la identificación del peligro, cómo se hacen los análisis de riesgo, la evaluación, el control y el monitoreo, y la medición del riesgo. Más adelante vamos a ver 2 cositas importantes al respecto, pero aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, la CDC de Atlanta plantea una guía para la prevención de infecciones en entornos de atención médica ambulatoria. Ustedes van a ir a rotar a consultorios de baja complejidad, entonces allí hay unas guías
que son del año 2016. Esta es una guía internacional. Hay otra guía internacional que es para la prevención de enfermedades en entornos odontológicos y es también del año 2016, es de la CDC. El Ministerio de Salud nos dice que hay un manual de medidas básicas para el control de infecciones en las IPS y lo sacó en el año 2018. Entonces, si su papá, su mamá, un pariente, alguien tiene un consultorio aparte, tiene su propia IPS, pues debe cumplir con todas estas normas y controles del Ministerio de Salud. En el año pasado, a raíz de la pandemia, hay mucha otra normatividad, pero yo aquí les estoy dando un resumen general básico y los prioritarios. Sacó la resolución 000C666 del 2020 en el mes de abril, donde adoptaron entonces el protocolo general de seguridad para mitigar con la pandemia. En este protocolo está no solamente los centros asistenciales, sino que también estaban todas las entidades donde iban a laborar las personas desde el punto de vista del trabajo que pudiesen estar expuestos al riesgo. Esta resolución en este momentico pues ya no está vigente, pero se las quiero poner allí para que sepan. El ministerio también sacó la resolución 1155 el año pasado, donde se adopta el protocolo de riesgos. Y entonces ahora sí, aquí nos especifica más claramente qué deben hacer los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas de apoyo y alimentación, porque no es solamente el proceso de atención, sino qué van a hacer las otras entidades para que las contaminaciones no se incrementen allí. En el cumplimiento de aforos, en los cumplimientos de las técnicas de aislamiento, etc. Y posteriormente también sale por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la resolución 1721 del año pasado, donde se adoptan los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en las instituciones educativas, en las instituciones de educación superior. Ahora vamos a mostrárselos. Y también aparecen pues otras resoluciones en el mundo de trabajo que son un mundo, pero aquí no estamos viendo sino las que se relacionan para nuestro caso. Hace un mes sale una resolución que es la resolución 223 del 2021, que es sobre los protocolos de bioseguridad que sustituyen esta resolución que les había dicho, que fue del 2020. Se acoge mucho de allí, pero entonces se cambia en esta resolución mucho más algunos aspectos, sobre todo con ventilación, sobre todo con desinfección, por ejemplo, en los centros para ingresar con los tapetes, se cambia lo de el protocolo que se tenía de toma de temperatura. Entonces se hacen modificaciones y se sustituye ese anexo técnico de la resolución 666. Bueno, para el manejo y control de cómo medir el riesgo biológico, en Europa se ha tenido un protocolo que es el Manual para Actividades Laborales Diversas Biogaval-NEO, que lo ha planteado España y lo ha cogido casi toda la Comunidad Europea para medir ese riesgo biológico. Para el caso de las Américas, hay una postura de la Asociación de Ciencias de la Salud de Alberta en Canadá, donde plantea cuáles son las prácticas, rutinas y precauciones adicionales para prevenir la transmisión de infecciones en torno de atención médica. Y entonces, mírenme que son entidades a nivel internacional que plantea cómo también poder hacer ese tipo de control y medición del riesgo biológico. Esta valoración del riesgo biológico pues debe seguir pasos de cómo determinar los puestos, evaluar cuáles son los puestos de trabajo de mayor riesgo y de menor riesgo en los centros asistenciales. ¿Cuáles son los agentes biológicos implicados? Porque es que yo no puedo manejar todos los agentes biológicos por igual, no. Unos tendrán un ingreso y unas vías de transmisibilidad diferentes. La cuantificación de las variables determinantes de ese riesgo, la clasificación de esos agentes biológicos más prevalentes, la vía de transmisión, la probabilidad de contacto, los procesos de vacunación que se pueden tener allí dentro del personal que va a entrar a esas áreas. Observen cómo, por ejemplo, dentro de ese proceso de la valoración
ustedes cuando van a rotar, la universidad les exige que tengan un plan de vacunación, que tengan unos planes de vacunas previos para poder ingresar a las áreas de mayor riesgo. Y la frecuencia, o sea, los tiempos de exposición en que van a estar ustedes haciendo tareas de alto riesgo. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Las medidas de higiene que deben ser adoptadas, el cálculo del nivel de riesgo biológico según todos estos parámetros y la interpretación de esos niveles de riesgo biológico. Y en general, pues vamos a tener en cuenta para ese análisis de valoración del riesgo biológico qué puede pasar, cuáles son sus causas, cómo lo podemos evitar, cuáles son los procesos que más influyen para que se incremente el riesgo. El cálculo del riesgo biológico tiene una fórmula que es la general del riesgo, que tiene que ver con el grupo en que se encuadra pues ese riesgo biológico, que es igual, R es igual a G, más T, más P, más C, F menos B menos MH. En este sentido, entonces, estaríamos evaluando los grupos en que está cuadrado el agente biológico, su presencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen más riesgo que otros? La vía de transmisión, la probabilidad que tengamos del contacto, y todo eso lo podemos cuantificar. La fuente o el origen del problema, la vacunación, si se puede dar o no, y las personas y los materiales y el recurso humano que vamos a necesitar allí. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí tenemos formas de valorar el riesgo biológico. Es una valoración muy compleja, muy exigente y muy costosa, porque implica que yo tenga los más altos niveles de protección y los más altos niveles de seguridad en las instituciones asistenciales. Desafortunadamente, pues en nuestro país tenemos allí mucho déficit a ese respecto. Dentro de los contenidos que tenemos de la clase, hay algunas normas legales que debemos tener en cuenta para poder entender estos procesos de manejo, digámoslo así. Entonces, vamos a mirar acá. Por favor, yo voy a ponerles aquí en pantalla una de las normas que veamos ahora, que es la resolución 1155 del 2020, que es de las normas que hay para la prestación de los servicios de salud, incluidas las administrativas de apoyo de alimentación. Y entonces miren de que aquí ellos nos plantean cada una de esas normas, nos dicen en qué cosas, cómo debemos aplicar esos protocolos de bioseguridad, cómo se debe hacer ese cumplimiento y vigilancia de ese protocolo de bioseguridad en todas las entidades, sean de régimen contributivo, subsidiado, regímenes especiales. Y miren, y nos pasan entonces todos los anexos donde nos dicen, bueno, cuáles son las medidas generales. Y nos dicen, vea, no se les olvide que hay que mitigar la transmisión. Entonces hay que hacer la higiene de manos. Que debemos trabajar con los insumos necesarios, así sean con dosificadores de alcohol glicerinado al 60%. Aquí trabajamos los 5 momentos pues, de la higiene de manos. Trabajamos las normas para el lavado de manos, que son las de la OMS, la limpieza y desinfección y esterilización con diferentes productos químicos que deben de ser usados para la limpieza de acuerdo con la normatividad del INVIMA. Cómo deben ser usados esos productos, en qué concentraciones, en cuánto tiempo, cuál es realmente la reducción del virus infectante en ese contexto, cómo serían entonces los equipos de protección personal, cuáles debemos utilizar y en qué momento, en fin. Y nos dicen entonces cómo y en qué procedimientos debemos utilizar estos diferentes equipos, las normas que debemos tener con ellos, en fin. Entonces, ¿cómo debemos utilizar los equipos de alta eficiencia? Entonces, a ustedes les queda en la plataforma para que lo consulten, lo revisen. Es el que está actualizado, es el que está vigente. Lo van a tener en toda la práctica clínica que les falte de entrenamiento aquí en la docencia, pero también lo van a tener en la vida laboral.
Así que es muy importante, jóvenes, que por lo menos estén informados y por curiosidad lo lean con detenimiento. Aquí en la clase pues no lo vamos a alcanzar a cubrir, pero ya saben de que allí tenemos pues estas normatividades. La otra parte que quiero que ustedes vean es el documento de, por ejemplo, de los protocolos internacionales, por ejemplo, que es la guía para prevención de infecciones en entornos de atención médica ambulatoria. Y mírenme que este es el de la CDC de Atlanta, que es del año 2016. Ustedes lo pueden bajar de allí, pueden perfectamente consultar. Y tenemos otro que también les había comentado ahora, que es el que tiene los para odontología. Entonces, en el mundo también tenemos esas normatividades que se aplican indistintamente en cualquier país, ¿no es cierto? En los entornos odontológicos, ¿cuáles son esas prácticas seguras? Es todo un texto también, como les decía, es del año 2016, donde tenemos una mayor exposición ahorita a raíz pues, de la pandemia. Antes de continuar con otros aspectos que quiero que aclaremos, quisiera, dado que ya llevo mucho rato aquí hablando en la sesión, que veamos unos videos que les van a dar a ustedes un poco más de claridad sobre qué podemos encontrar en los centros asistenciales para la, digámoslo, adecuada utilización como mínimo del material que vamos a utilizar de manera de protección personal. Entonces, un momentico, ya se los proyecto. Bueno, aquí voy a mostrarles a ustedes la forma de poder utilizar cuando llegamos a la consulta de paciente, cuando entramos a una habitación de paciente, que vamos a hacer una revisión general, así no sea con COVID, cómo deberíamos utilizar entonces esa prevención a raíz de que debemos tratar a todos como si lo fueran. Entonces, aquí hay un video que es del Hospital de la Samaritana de Bogotá. ¿Están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí está proyectada? ¿Alguno me puede informar? ¿Joven? Sí, profesor. Profe, no se escucha nada. La ropa Sí, y póngase el traje quirúrgico, ya empezó. aprovechando a la vez, recogerse el pelo con una banda elástica, no usar hebillas. Higienícese con alcohol glicerinado. Póngase el gorro, asegurándose de que el cabello quede completamente cubierto. Y póngase el tapabocas en el 95, asegurando que quede cubierto de manera completa boca y nariz. Póngase las polainas, asegurando que quede completamente cubierto el empeine y la región posterior del zapato. Opcionalmente puede volver a higienizarse. Póngase el primer par de guantes y verifique la integridad y la comodidad de los mismos. Estos son guantes que se consideran limpios, ¿no? Ahora póngase la bata impermeable y asegúrela en la región del cuello y la cintura, evitando hacer nudos ciegos o de difícil retiro.
Opcionalmente, se puede volver a higienizar. Póngase las gafas, acomodándolas de tal manera que eviten su caída accidental. Póngase el segundo par de guantes, cerciorándose de que queden por encima de la bata impermeable, verificando nuevamente su comodidad e integridad. Y coloque de manera longitudinal en la región dorsal y palmar dos cintas de enmascarar que queden bien aseguradas para mantener la posición de los guantes. Una vez termine la evaluación médica, higienícese a la salida de la habitación del paciente. Retírese la bata impermeable, soltando los sitios de amarre, usando su brazo dominante para sacarla por fuera y luego por dentro con el brazo libre, desecharla envuelta en la caneca respectiva. Higienícese nuevamente. Retírese las gafas y arrójelas en el recipiente para disminuir biocarga. Nuevamente, higienícese los guantes. Retírese el tapaboca con cuidado y elimínelo en su respectiva caneca, así como el gorro. Y finalmente, retire las polainas y los guantes. Higienícese nuevamente. Vayan observando todas las precauciones que nos dan, ¿no? Bueno. Este es un video, como les decía, del Hospital de la Samaritana en Bogotá, que es del sector público. Vamos a ver otra presentación porque quiero que ustedes analicen. Cada entidad pues tiene sus propios protocolos y esos protocolos pues debemos nosotros entenderlos. Lo importante es cumplir con cada una de las precauciones universales de bioseguridad. Mírenme que cuando usted se retira un guante o algo, puede que encuentre que la mano suya esté mojada y eso no es normal solamente por el sudor, sino que el guante queda empapado. Entonces allí hay necesidad de verificar si fue que el guante se rompió, si fue que la tela quedó humedecida, si hubo filtros, etcétera. Entonces allí en este caso pues habría que descontaminarse y reportarlo porque eso sería una condición insegura que nos puede llevar perfectamente pues a una accidente que no nos hayamos dado cuenta. Aquí en este momento les voy a proyectar un video que tiene que ver con una normatividad en un país diferente con unas condiciones de trabajo un poquito distintas. Eliana, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Entonces, vamos a ver acá este video que es de un hospital de Guadalajara, pero en México.
que vamos a tener interrupciones durante la sesión. Realizar la técnica OMS para el lavado y higienización de las manos. Conoce las precauciones estándar y basada en mecanismo de transmisión. Viste el traje quirúrgico y el zapato de seguridad cerrado, rígido y antiderrapante, no tenis, con cabello recogido y sin accesorios, sin uñas largas ni esmalte. Coloca y ajusta las botas asegurando que cubra completamente el calzado. Elige una bata que cubra todo el torso y los brazos hasta la muñeca. Ajusta por detrás a la altura del cuello y la cintura. Ajusta con cinta microporosa al puño de la bata, de manera paralela al antebrazo. Verifica que los lentes de seguridad o careta estén en buen estado. Coloca los lentes de seguridad o careta sobre la cara y ojos. Ajusta los brazos y el puente nasal para evitar caída o que estorben. Verifica que no interfiere con el sellado del respirador. Es posible que, de acuerdo a una previa evaluación de riesgo, el usuario requiera reemplazar los lentes de seguridad por una careta. Se coloca el gorro quirúrgico o cubrecabello de resorte ajustable, cubriendo las orejas y la totalidad del cabello. Se asegura que el gorro quede por encima de las varillas de los lentes y bandas del respirador o mascarilla. Se coloca los guantes en cada mano. Extiende los guantes para que cubran la parte del puño de la mano. Aquí lo ven cuando ya es con el N95 y con la careta. Realízalo con solución alcoholada o cloro, de acuerdo con la técnica de lavado de manos de la OMS. Asume siempre que el exterior de los guantes está contaminado. Retira el segundo par de guantes antes de quitarse la bata desechable. Toma la parte exterior de uno de los guantes con la mano opuesta y quita cuidadosamente de forma que se vaya volteando de adentro hacia afuera. Sostiene en la mano enguantada el guante que se quita. Desliza los dedos de la mano que solo tiene un guante
por debajo del segundo guante de la otra mano a la altura de la muñeca. Quita el guante cuidadosamente, de manera que acabe cubriendo el otro guante del segundo par para que ambos queden al revés. Elimina los guantes en el contenedor de RPBI. Realízalo con solución alcoholada o cloro, de acuerdo con la técnica de lavado de manos de la OMS. Asume siempre que la parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas. Desata los dos cordones traseros que se encuentran a la altura de la cintura, aún con el primer par de guantes puestos. Posteriormente, desata el cordón trasero velcro que se encuentra a la altura del cuello. Quita la bata volteándola al revés. Enróllala y deséchala en el contenedor de RPBI. Retira el primer par de guantes. Asume siempre que el exterior del gorro quirúrgico cubrecabello está contaminado. Toma el gorro quirúrgico cubrecabello de la parte trasera y debes jalarlo hacia adelante para retirarlo. Una vez retirado, colócalo en la bolsa de RPBI para su disposición final. Asume siempre que el exterior de los lentes de seguridad o careta están contaminados. Retira los lentes o careta por la parte de la banda de la cabeza o de las orejas sin tocar la parte delantera. Si el artículo es desechable, se deposita en un contenedor para RPBI. Si el artículo es reutilizable, se coloca en una bandeja con solución clorada. Sujeta el elástico inferior del respirador y pásalo sobre la cabeza. Luego, retira el elástico superior con cuidado. Retira el respirador o la mascarilla sin tocar la parte delantera. En caso de haber tenido contacto con fluidos corporales, se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón.
Entonces, ustedes pudieron observar dos técnicas, dos tipos de técnica para el manejo de la postura y el retiro de los equipos de protección personal frente a riesgo biológico. ¿Qué opinión les merecen a ustedes estos dos videos, jóvenes? Pues me parece que están muy completos, profe, la información y todo, y los procedimientos de cómo se deberían hacer las cosas. ¿Pero ustedes encontraron algunas diferencias? ¿Qué diferencias observaron ustedes? En los dos videos. ¿Hay aspectos distintos o no? Entonces, lo primerito que ustedes deben entender es, allí les mando los dos videos. Ay, perdón, que les mandé repetido uno. Les voy a mandar el otro para que ustedes en su trabajo independiente pues los puedan volver a ver. De todas maneras, hay muchos videos que se encuentran en la red, pero hay algunos que son los que nos sirven realmente para la parte de la docencia, ¿no es cierto? Donde podemos identificar si tienen errores o donde podemos identificar procesos más seguros. Entonces, si ustedes vieron en el primero, allí lo que veíamos era que el nivel de exigencia en cuanto a cada uno de los lavados, en cada uno de los procesos, pues estaba cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad. Tengan en cuenta que allí es una entidad del Hospital de la Samaritana, que tiene bajos recursos económicos y entonces a ellos les toca pues incluir todas las normas de procesos seguros, pero tener límite en cuanto a los recursos. Y si vemos el otro video, pues allí encontramos también un hospital de alta complejidad donde cumplen otros aspectos y hay uso de más insumos. ¿Por qué? Porque pues allí tendrían un poco de más recursos, pero en general en todos ambos videos pues de lo que se trata es de que usted no se contamine. Míreme que hay diferencias en la técnica de colocada de guante y en la técnica de retiro de guante. Nosotros debemos usar aquellas que nos garanticen mayor seguridad. Seguramente ustedes en la práctica clínica pues ya se los van a ensayar o ya se los deben de haber enseñado en el laboratorio.
Igualmente entender de que usted es el que se contamina y es el que va a llevar su contaminación a la casa, porque mire que estos también los otros aspectos que nos ha enseñado la pandemia, que no somos solitos nosotros los que nos podemos contaminar, sino que son todas las familias o las personas que laboran. Y igualmente que si estamos, por ejemplo, en áreas de infecto, pues no podremos salir así por los corredores, sino que tendremos que llegar a una zona de baño completo. Ya no son solamente protegernos, sino que también nos tocará bañarnos allí. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo pacientes que tengan gangrena gaseosa, pacientes que tengan unos septicemias muy graves, pues entonces habrá que revisarlos completamente. Bueno, antes de que se nos alcance el tiempo de la sesión, yo quisiera que revisáramos qué es el kit que nos dice el ministerio que nosotros debemos tener en los centros asistenciales para el personal de salud. Entonces hay una norma que planteó, aquí por favor la ven en la pantalla, que la planteó el Ministerio de Salud en el mes de junio. Y nos dice, bueno, ¿cuáles son los elementos básicos de protección para el personal de salud? Y resulta que en esos elementos básicos de protección nos habla de cómo debemos, primero que todo, establecer, bueno, cuál es el riesgo de infección que nosotros tenemos en la atención fundamentalmente en este momento del COVID-19, bien sean en los espacios intras o en los espacios intrahospitalarios, y cómo los catalogamos y qué tipo de equipo podríamos tener allí. Entonces vamos a mirar acá. Uno, ya habíamos visto de que tenemos unos lineamientos de prevención y control para la accidentalidad, que fue la guía que vimos ahora. Y en este momento, pues esta es la otra, donde también tenemos cómo debemos usar el tapabocas y cómo debemos usar la máscara de alta eficiencia. Y tenemos unas estrategias de control del riesgo para infección, y dentro de esas estrategias está, como habíamos visto antes, la separación espacial de los pacientes que estén con problemas respiratorios o no, la sectorización de esos pacientes, divisiones que debemos hacer para evitar pues las contaminaciones cruzadas. Debemos tener las barreras físicas, tanto en el triage o coberturas protectoras contra estornudos. Debemos tener divisiones entre pacientes en áreas compartidas, el sistema de tratamiento de aire que debe ser con direccionalidad, con filtración, con tipo de cambio. Debemos tener instalación de filtros de aire de alta eficiencia. Los recambios pues deben ser la renovación debe ser de más de 4 volúmenes por hora, y el aumento de los flujos de ventilación en el trabajo. La ventilación debe de ser toda de presión negativa en algunos de estos ambientes generadores de aerosoles. Debemos hacer educación, evaluación, seguimiento y medición de la adherencia al lavado de manos. Aplicar ese distanciamiento físico pues en la institución y fuera de ella. Y debemos hacer la identificación y reporte de esos factores de riesgo. Pero tenemos unos kits, y esos kits que nosotros podemos usar son dependiendo del elemento de protección personal para cada uno de ellos. ¿Alguno me puede colaborar leyéndolo? El 4.1, por favor. Dice 4.1, elementos de protección personal. Son considerados como la barrera de protección básica que deberá utilizar el personal expuesto para la atención de pacientes en el marco de esta emergencia. Describimos la composición de 3 kits de acuerdo con la exposición. Procedimientos con generación de aerosoles, que es el kit número 1, procedimientos con baja probabilidad de generación de aerosoles, que sería el kit número 2, y personal con actividades administrativas, kit número 3. A continuación se listan los procedimientos considerados de alta y baja probabilidad de generación de aerosoles. En la lista 1 están los procedimientos con generación de aerosoles, kit número 1, intubación y extubación endotraqueal, ventilación manual con presión positiva antes de la intubación, toracostomía, drenaje cerrado, traqueostomía abierta o percutánea con cualquier escenario, cambio de cánula de traqueostomía, succión antes y después de la intubación,
Ventilación manual con una presión positiva después de la intubación. Inserción de sonda nasogástrica. Actividades en las que se desconecta el sistema ventilatorio. Todas las cirugías laparoscópicas y abiertas, en especial si requieren el uso de electrocirugía, lo cual incluye el uso de electrobisturí. Ventilación mecánica no invasiva. Ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Cánula nasal de alto flujo. Broncoscopio, procedimientos relacionados, broncoscopia rígida, fibrobroncoscopia flexible, cepillado y lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial. Procedimientos en una traqueostomía en cualquier escenario, colocación, retiro y cambio de la cánula. Y por último, la cricotirotomía. No, todavía sigue. Profe, perdón. Intervenciones en el servicio de urgencias con pacientes con trauma, toracotomía de resucitación, sutura de heridas penetrantes soplantes en el tórax o en el cuello, procedimientos dentales con uso de dispositivos de alta velocidad, procedimientos con uso de succión fenestrada o motor, fresa o altas revoluciones, como el tracto aerodigestivo superior, que incluye oído, cavidad nasal, cavidad oral, faringe y laringe. Puede seguir. Necropsia, tratamiento con nebulizador, obtención de una muestra de esputo y esputo inducido, reanimación cardiocerebro-pulmonar, endoscopia gastrointestinal superior e inferior, otros procedimientos endoscópicos y no endoscópicos de la vía aerodigestiva, incluyendo nasofibrolaringoscopia, laringoestroboscopia, evaluación endoscópica de la deglución, ultrasonido endoscópico bronquial, extracción de un cuerpo extraño en el tracto aerodigestivo superior, drenaje de absceso oral, ecocardiograma transesofágico, inserción de una sonda nasogástrica, retiro de una sonda de gastrotomía, trabajo de parto y atención del parto. Gracias, María, muy amable. ¿Ustedes conocían todos estos procedimientos que generan aerosoles? ¿Ya se los habían explicado o todavía no? No todos, profe. Bueno. Entonces observen cómo es muy importante, jóvenes, que ustedes luego, pues después de esta clase, puedan volver a leer los documentos, están en la plataforma, les va a servir de aquí en adelante, porque miren que están clasificados los procedimientos de más alto riesgo en generación de aerosoles, y esto nos va a implicar que vamos a utilizar un determinado kit que ya lo vamos a ver, o sea, ¿con qué te vas a proteger? ¿Cuáles son las cosas mínimas que debes tener protección como personal de salud? Y más en el caso, pues, de medicina. Tenemos otras actividades que ya tienen poca o mucha o baja probabilidad, pues, de generación de aerosoles, como es, por ejemplo, en la atención acompañamiento a pacientes, cuando, por ejemplo, están haciendo ingesta por vía oral, cuando se está utilizando una mascarilla de oxígeno con filtro, cuando se está utilizando un acceso venoso o intraóseo, porque puede que usted lo esté implementando allí, cuando se está haciendo el posicionamiento de un marcapaso transcutáneo o realización de estudios de ultrasonografía en pacientes que no estén pues aquí en la lista 1, o cuando se estén haciendo toma de muestras sanguíneas. Allí pues vamos a tener una presencia baja de esos aerosoles. Cuando tenemos esas presencias bajas, entonces nosotros debemos considerar qué insumos podríamos obtener. Entonces, por ejemplo, se van a usar los delantales cuando hay solamente exposición de alta carga de humedad, por ejemplo, en los servicios de cirugía o las personas que laboran en servicios generales. El uso de overoles, pues es discrecional, porque depende entonces de la cantidad de fluidos a los que vamos a estar expuestos. El uso de polainas es recomendable, y dicen ellos que más es en sala de partos y quirófanos, pero en general en este momento pues se usa en muchos de los sitios de
de donde se realizan procedimientos, así sean de servicio de urgencia. En las otras salas, pues también por precaución y por prevención, pues se usan, pero como les digo, en mayor opción es en salas de partos y en quirófanos. El uso del gorro, pues se usa en casi todos los espacios, a pesar de que dice que se debe usar más en otros ambientes, pero a raíz del proceso de contaminación que podemos tener, pues por eso también, si lo tenemos, pues los deberíamos usar. Y los guantes estériles, pues se usan fundamentalmente de manera rutinaria cuando hacemos procedimientos. Y nos permite tener que no excluye eso el lavado de manos. Recuerden que allí, si vamos a hacer procedimientos quirúrgicos, pues tendríamos que hacer un lavado de manos quirúrgico y tendríamos que utilizar doble guante, pero estériles, ¿no es cierto? Bueno, y si vamos a hacer en los otros procedimientos, pues ya sabemos que vamos a hacer un lavado de manos general y que usamos allí guantes limpios, como vimos, por ejemplo, en las presentaciones de videos de ahora. Ahora bien, nosotros entonces tendríamos un kit de protección personal. Aquí tenemos los que generan, los que son con generación de aerosoles, mírenme que incluyen pues las polainas, el vestido protector, los guantes, las caretas, las polainas, las gafas. Y si es, por ejemplo, con baja probabilidad, pues ya tendríamos, no necesitamos pues más esta careta, sino que podríamos usar solo las gafas. Ya sabemos que podríamos usar unos guantes que no necesariamente pues sean estériles, pero que vamos a continuar con todos los requerimientos. Y igualmente, si es del personal administrativo, míreme que son en los centros asistenciales, deben de usar una careta, deben de usar pues sus tapabocas, deben de usar lavado de manos, deben hacerse frecuentemente pues el lavado de manos, y los zapatos, que en lo posible pues no deben ser zapatos de tela o zapatos tenis, y debe ser zapato cerrado, para que no tengamos ni accidentes allí al tropezarse con algo, con un fluido o con los líquidos de un paciente o con un objeto cortopunzante en los centros asistenciales. Entonces es preferible este tipo de zapato cerrado. Igualmente, entonces aquí nos explican cuáles son los otros equipos de protección personal que debemos utilizar y aparecen normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los lineamientos para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, que es la norma GIPS 18. Entonces ustedes pueden acceder a ella y allí están explicados cada uno de ellos. Igualmente lo que nos plantea el INVIMA con respecto a estos protocolos de contaminación y de desinfección que debemos tener con cada uno de estos. Y aparecen entonces los otros procesos de desinfección de rutina. Por ejemplo, se pueden hacer con germicidas ultravioletas, se pueden hacer con peróxido de hidrógeno vaporizado, o se puede hacer con calor húmedo. Entonces, también tener en cuenta con qué tipo de materiales se está descontaminando los insumos para que no hayan procesos tóxicos también en las personas al utilizar esos equipos de protección personal. Por ejemplo, si son de óxido de etileno, pues vamos a tener mayor riesgo. Entonces, igualmente, ¿qué tipo de equipos podemos usar? Y aquí aparecen las bibliografías. Observen ustedes que son pues bibliografías de acuerdo con las revisiones sistemáticas que se han hecho frente al uso de estos materiales y de las reuniones de consenso que se han tenido con referencia a procesos infecciosos en el personal de salud. Entonces, como les decía, ustedes pueden encontrar toda esta información para su consulta posterior o su consulta actual allí en la plataforma. Bueno, ¿qué aspectos tenemos pendientes por aclarar dentro de los contenidos del curso? Nos queda faltando trabajar acerca de enfermedades laborales que podemos encontrar y las resoluciones, los decretos doble tabla de enfermedades profesionales que están reconocidas en Colombia, cuáles serían estas de las mayor prevalencia, que las veremos pues en la próxima clase. Y igualmente en la próxima clase distribuiremos por cada uno de los grupos cuáles serán entonces esas enfermedades ocupacionales que ustedes expondrán
porque recuerden que para el tercer corte habíamos dicho desde el inicio del semestre que íbamos a hacer un estilo de taller exposición, pero fundamentalmente pues va a ser una exposición documentada que les enviaré pues o les explicaré en la próxima clase de acuerdo con lo que veamos, porque si ustedes ven el calendario del mes de mayo, entonces tendríamos en la próxima sesión, que sería el día 6, la última sesión académica del curso, y tendríamos para los días 13 y 20 de mayo, tendríamos la exposición de los grupos. Esas exposiciones pues serán en lo posible de 15, máximo 20 minutos, para que en las dos sesiones siguientes, del 13 y del 20 de mayo, podamos sacar lo que requerimos para la evaluación del tercer corte, y así terminemos el semestre pues con todos los grupos ya evaluados. Entonces, no sé qué preguntas tienen hasta acá, jóvenes, o si les ha quedado claro lo que hemos visto el día de hoy, o si tienen algunas inquietudes, con mucho gusto. ¿Quién tiene preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas o inquietudes? No, profe. O sugerencias, ¿no es cierto? También pueden ser sugerencias frente a la clase. ¿O les ha quedado claro? Bueno, entonces en este orden de ideas, jóvenes, pues dejaríamos simplemente por recordar que debemos pues repasar mucho sobre estas situaciones de riesgo biológico a las que vamos a estar expuestos pues desde el punto de vista profesional todo el tiempo, que trataremos en lo posible pues de no accidentarse y también de no tener pues enfermedades laborales como las que vamos a ver en la próxima sesión. Pienso que podríamos entonces dejar hasta acá el día de hoy la clase, deseándoles pues que se cuiden mucho y que sigan muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, si tienen... Gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe, se cuida. Bueno, igualmente, Juan Camilo. Gracias, profe, que esté bien. Con mucho gusto, Sayuri. Si algún compañero tiene preguntas, con mucho gusto, o inquietudes.